Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión compartiremos el arte de Mesopotamia, segunda parte, que corresponde al análisis de algunas obras maestras. Bien, comenzaremos nuestro recorrido hablando de la cacería de leones de Asurbanipal. Esta obra de arte ha sido tallada en piedra y estaba originalmente ubicada en uno de los palacios asirios. Nosotros vemos acá un dibujo que nos muestra cómo era más o menos la ubicación original de estos paneles. Nosotros vemos que hay un aposento dentro de un palacio y los paneles que representan la cacería de leones van a ubicarse en las paredes como forma de decoración, ¿no? Bien, nosotros vamos a ver justamente esos paneles y lo que representan y qué los hace tan especiales. Bien, se calcula que se han construido estos paneles alrededor del año 640 a.C. Van a mostrarnos una cacería que se realizaba de verdad, o sea, no en un sentido figurado, sino en algo que realmente tenía lugar. Y además permitía mostrar el poder real del rey y su habilidad como guerrero frente a todo su pueblo. Es un espectáculo que se desarrollaba cada cierto tiempo en una de las capitales del Imperio Asirio, la ciudad de Nínive. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta obra de arte? Bueno, es una ceremonia parecida a la que se muestra en esta recreación, donde el rey cazaba leones frente a su pueblo. Bien. Entonces, él tenía que cazarlos en persona y demostrar así que él era capaz de vencer al mundo salvaje y obviamente con mayor habilidad todavía a los pueblos que amenazaban a Siria. Es decir, él mantenía a salvo la civilización y la cultura asiria de los enemigos, ya sea en este caso naturales, los animales salvajes, y de los otros pueblos nómadas que atacaban a los pueblos de Mesopotamia para tratar de quedarse con sus excedentes y sus riquezas. Bien, obviamente esta representación está idealizada y también tenemos elementos como las graderías que tenían los romanos, pero que los asirios no tenían. Bueno, pero más o menos es la idea del tipo de ceremonia de la cacería de leones. Bien, entonces vamos a ver parte a parte esta interesante obra. Primero vamos a decir que el ejército asirio se colocaba formando un gran cuadro, un cuadrado grande, ¿no? Los guerreros con sus escudos, ¿no? Podemos ver que se protegen con sus escudos y tienen largas lanzas para que en caso de que un león se acerque al perímetro, entonces con esas lanzas puedan disuadirlo, ¿no? O ahuyentarlo. Y detrás de estos guerreros se ubicaba el pueblo, ¿no? Entonces el pueblo se puede ver que en este caso, tal vez ante la cercanía de los leones, está escapando, se está alejando, ¿no? Mientras que los guerreros se mantienen firmes, obviamente, como se mantendrían ante los enemigos en el campo de batalla. Igualmente podemos ver que por si acaso hay otra fila de arqueros que está justo detrás para que en el supuesto caso de que algún león lograra saltar por encima del cerco, entonces ellos puedan atacarlo rápidamente. Y de todas formas, complementando este dispositivo de seguridad, se encontraban otros guerreros armados con lanzas y con perros de guerra, que igualmente, si es que algún león lograba escapar, inmediatamente acorralarían al animal, mientras los demás guerreros llegaban para ultimar a la feroz bestia. Bien, ¿para qué se hacía esto? Como ya se ha mencionado un poco más antes, era para demostrar el triunfo de la civilización por encima de la barbarie y del mundo salvaje, ¿no? Entonces era para mantener el orden y la paz al interior del imperio asirio. Bien, continuemos nuestro recorrido indicando que después de la construcción del perímetro por los guerreros y ubicado ya el pueblo para ver el espectáculo, entonces se soltaba a los leones. Verán ustedes que estaban enjaulados, ¿no?
Y la persona que está abriendo la jaula del león, a su vez tiene su mini jaula donde seguramente con la misma puerta que está sacando se va a encerrar. Se ha debido dar casos en los cuales el león ni bien salía de su encierro, inmediatamente atacaba a la primera persona que tenía a su alcance. Y es por eso que en este caso el que abre la puerta tiene su propia jaula para mantenerse él a salvo del león. Bien, habrá que mencionar también que estos leones no eran animales domesticados, sino animales salvajes, ¿no? Y probablemente que tenían también hambre y deseo de atacar a la gente, ¿no? O sea, eran leones feroces de verdad, ¿no? Y el rey tenía que enfrentar a estos leones frente a todo su pueblo para demostrar que realmente él merecía dirigir al ejército asirio en los enfrentamientos en contra de sus enemigos. Bien, ¿y qué tenía que hacer el rey? Ya lo vimos en la pintura hace unos momentos atrás. Tenía que ir matando a los leones uno por uno. Aquí vemos en esta representación cómo un león está corriendo hacia el rey y cómo está saltando para atacarle, ¿no? Podemos ver aquí que el rey está con su arco tensado, listo para que cuando el león esté realmente muy cerca de él, ahí recién dispare para dañar los puntos vitales, en este caso la cabeza, ¿no? Y en esta ocasión, el rey cuenta con la protección de un escudero, ¿no? Que le está prácticamente acompañando. En caso de que el león realmente llegue a, por así decirlo, casi a tocar al rey, entonces con su escudo, él va a detenerlo un momento hasta que el rey pueda realizar su disparo y matar al animal. De todas maneras, habría que decir que es demasiado coraje del rey, ¿no? Porque esperar prácticamente al último segundo para disparar. Y obviamente que una persona que no tenga un absoluto dominio del arco y además una sangre fría realmente impresionante, no va a salir bien de esta prueba, ¿no? Entonces, eso permitía demostrar que el rey realmente era un súper guerrero que merecía la confianza del pueblo porque podía enfrentarse a semejantes bestias y sobrevivir, ¿no? Bien, bueno, entonces ahora pasemos a ver la siguiente imagen. Aquí podemos ver al rey, ¿no? Que se encuentra en este caso en un carro de guerra. Fíjense cómo él, bueno, aquí se encuentra el cerco de los guerreros, ¿no? Que impiden que los leones se escapen. Aquí están, bueno, un auriga dirigiendo el carro. Fíjense que es un carro bastante ligero, tirado por 2 caballos, ¿no? Un carro realmente mucho más adelantado con que los carros que veíamos en el primer video sobre Mesopotamia. De hecho, podríamos mencionar que las ruedas ya tienen radios, ¿no? ¿Bien? Tienen radios, lo cual les vuelve mucho más ligeras y resistentes, ¿no? Y el rey, ¿qué está haciendo? Fíjense que un león ya se está abalanzando encima del carro y el rey nuevamente está esperando al último momento para darle un flechazo que probablemente entre por la boca y dañe el tallo cerebral del animal y lo mate instantáneamente. Bien, bueno, en caso de emergencia, el rey dispone de su espada lista para ser usada en contra del animal. Pero fíjense que realmente los leones llegaban a amenazar muy seriamente al rey, es decir, estaban, ¿qué les puedo decir?, a un palmo de distancia, ¿no? Y realmente estaba en ese momento el rey solamente defendido por su propia habilidad para salir adelante en esa difícil situación. Bueno, pasaremos a ver aquí cuando un león ataca el carro del rey, ¿no? Probablemente un león que nunca había visto antes una carreta, entonces considera que la carreta misma es esa cosa que le está atacando y entonces salta sobre la carreta o sobre las ruedas y las muerde tratando de hacerles daño. Y en ese momento que el rey, en este caso, con una lanza, se la clava al animal. Fíjense en este tipo de representaciones,
la gran calidad que tiene de las superficies. Por ejemplo, acá la melena del león. Qué representación más realista y detallada de la melena del león, ¿no? Realmente parecieran pelos de animal, ¿no? Fíjense la representación de los guerreros, de las manos. Fíjense esas manos tan bien trabajadas que se tiene en este alto relieve, ¿no? Entonces, realmente muy, muy realistas, muy expresivas, ¿no? Eh, y eso le da justamente la gran calidad a este trabajo. Nosotros igualmente retrocedemos un poco para mostrar la calidad de las imágenes. Nosotros podemos ver realmente qué buena representación de la musculatura, de la fuerza de esas patas del animal. Se nota que es un animal realmente feroz. Igualmente, cuando nosotros vemos la calidad de la representación de la carreta, eh, realmente pareciera una auto Fórmula 1 de nuestra época, ¿no? O sea, realmente dinámico y sumamente realista, ¿no? Igualmente, al momento de representar cómo corren los caballos, cómo están saltando por encima de un león ya muerto, ¿no? Y obviamente a continuación la carreta atropellará al león y obviamente los ocupantes del carro saltarán, pero inclusive eso es capaz de, eso es algo que el rey puede manejar, ¿no? Entonces ahí se nota su gran capacidad. Bien, finalmente podríamos decir que esa representación de la tensión del arco, de la fuerza del rey, realmente conseguidas de una forma espectacular, ¿no? Por eso esta obra de arte es realmente una obra maestra de la escultura. Bien, continuemos viendo que probablemente es el panel más famoso, la leona herida. Nosotros vemos acá a una leona que ya ha sido herida, como dice su nombre. Probablemente alguna de estas flechas le ha dañado la columna vertebral. Por eso ya no puede mover las patas. Se nota que el animal está agonizando, que está sufriendo, que se está arrastrando, ¿no? Con mucho dolor. Y casi pareciera que estuviera aullando de dolor, ¿no? De pena, de dolor, de impotencia, ¿no? Y justamente cuando estos paneles fueron llevados a Londres, actualmente se encuentran en el Museo Británico, a mediados del siglo XIX, cuando la gente veía la representación de la leona, que de lejos es muy, pero muy expresiva, ¿no? La gente se conmovía y sentía pena y dolor por el animalito y decían, ¿cómo es posible? ¿Qué tanto sufrimiento? ¡Qué malvados los asirios!, ¿no? ¡Qué crueles y miserables! ¿Cómo pueden hacerle eso a ese pobre animal? Pero tenemos que leer esto desde la óptica de los asirios, ¿bien? Entonces, para los asirios, ese animal representaba la destrucción de la civilización, la amenaza a los humanos, la amenaza a la paz. Este animal representaba el caos, la violencia y la destrucción que hay en el mundo salvaje fuera de la civilización. Entonces, lo que se estaba viendo acá era la destrucción de los enemigos de Asiria, ¿no? Tanto naturales como de otros pueblos. Y entonces el hecho de vencer y de dejar al mal, digámoslo así, en un estado de tal impotencia, daba seguridad, ¿no? Daba seguridad a las personas del pueblo asirio. De hecho, habría que decir, haciendo una comparación con nuestro presente, es como si esa leona fuera el coronavirus, digamos, ¿no? Y que ese virus maldito de una vez sea destruido y se acabe la plaga en la humanidad. Entonces, esa era una cosa que se deseaba. Y eso es más o menos lo que se quería mostrar con la leona herida. Bien, pero hay que decir que esta preciosa leona que realmente uno nota en todo, ¿no? Una maestría. Fíjense esas patas tan fuertes, ¿no? Fíjense esa carita tan expresiva, hasta las orejitas, digamos, inclinadas hacia atrás como en señal de sumisión, ¿no? Realmente no puede dejar a una persona, digamos así, indiferente ante el sufrimiento del animal, ¿no?
Entonces, fue tan grande el impacto de esta leona que se puso de moda la representación de los animales como seres nobles, digamos, ¿no? Frente a la maldad humana, los animales eran inocentes y bellos. Y de hecho, se empezaron a representar los animales, ya sea elefantes, cocodrilos, leones mismos, tigres, panteras, ¿no? En forma normal, digamos, y además suavizados. De hecho, en la ciudad de Sucre, en la plaza principal, incluso están algunos leones de bronce para que los niños se suban encima, ¿no? Obviamente sabemos que si fuera un león de verdad, un niño no se acercaría, pero es que fue tanto el impacto de esta leona que realmente cambió la percepción y se pusieron de moda los animales salvajes, obviamente, digámoslo así, en un ambiente inofensivo. Bien, continuemos nuestro recorrido después de ver a esta preciosa leona para continuar con la cacería. Bien, aquí nosotros vemos al rey que está yendo montado en su caballo. Está llevando además una segunda cabalgadura de repuesto, porque nada raro era que el animal, como en este caso se ve, el león está saltando sobre el caballo para matar al caballo, ¿no? Porque es mucho más grande que el hombre, ¿no? Y el rey, en un alarde de gran habilidad, está esperando prácticamente el último momento para clavarle una lanza por la boca, ¿no? Aquí vemos el acercamiento, ¿no? Fíjense cómo está realmente esperando el último momento para introducir la lanza por la boca y de esa forma matarlo. Bien, bueno, vamos a ver algunos detalles espectaculares de esto. Fíjense, empezaremos por el rey. Qué gran calidad de representación. Fíjense ese pelo. Se nota que es un pelo crespo y que está bien tensado por esta especie de sujetador, cuyos detalles también pueden llegar a verse con gran claridad. Fíjense el detalle de la barba. Bien, la barba tan bien peinada del rey. Fíjense el detalle de su vestimenta. Qué maravilloso detalle. Uno podría inclusive hasta imaginarse los colores que tenían todas estas prendas y el gran cuidado que se había puesto en su elaboración. Fíjense cómo inclusive parece que el caballito ha pasado por el estilista, ¿no? Y tiene todo bien arreglado en la parte de la cabeza. Fíjense cómo el león se nota, tiene una melena tan bien trabajada que parecen pelos de verdad. Fíjense ese hocico parece de verdad. No solamente le faltan los bigotes, pero uno ve eso y dice, y parece que hasta los bigotes hubieran sido tallados en esa representación tan extraordinariamente lograda, ¿no? Inclusive hasta las bridas mismas del caballo, ¿no? Parecieran que fueran de verdad, ¿no? Entonces, realmente es una representación extraordinariamente bien lograda. Bien, entonces, fíjense los detalles de la brida del caballo, ¿no? Qué detalle, tan bien logrados. Inclusive, el pelaje del caballo logra distinguirse. Bien, por eso es una obra maestra de escultura. Tiene más de 2500 años y tiene un detalle que impresiona, ¿no? Y obviamente esto estaba hecho para ser visto de cerca. Entonces no han debido ser pocas las personas que en la misma antigüedad se quedaban extasiados y se quedaban viendo y viendo todos estos detalles de esta preciosa obra de arte. Bien, bueno, pasaremos ahora a ver otra muestra al arte de valentía del rey. El rey se acerca a un león moribundo. Fíjense que tiene varias flechas clavadas. Lo agarra con una mano del cuello y con la otra le clava una espada en el corazón. Nosotros sabemos que el león bastaría que estire un poquito la garra y ya le daría una herida que podría ser importante al rey, ¿no? Entonces, esto demuestra que él tiene los reflejos para empujarlo en caso necesario y para matarlo antes de que el león pueda reaccionar, ¿no? Entonces, mucha habilidad del rey para hacer ese tipo de cosas. Bien. Y me imagino que deben ser incluso pocos los militares en nuestra época que se atreverían a hacer algo así.
¿no? Se supone que los militares no tendrían que tener ningún miedo, mejor dicho, tendrían que tener miedo, pero mucho más valentía que su miedo para poder enfrentarse a los enemigos en tiempos de guerra. Yo creo que incluso ellos dudarían antes de acercarse a un león moribundo a hacer lo que está haciendo este rey. Bien, aquí vemos otros leones que están, bueno, dibujados en medio de la cacería. Aquí se puede ver algunos que están tratando de escapar. Fíjense la tensión de los músculos, la fuerza, fíjense cómo se representa la carrera misma, ¿no? Se nota que el león está saltando, está corriendo. Fíjense esa cola tan expresiva, realmente se nota que hasta la cola se está moviendo, está tensionándose con los movimientos, ¿no? Entonces, realmente es una representación que es una de gran calidad en este caso del movimiento, ¿no? Aquí vemos un panorama general de la cacería. Vemos como ya hay varios leones que están muertos, ¿no? Que en este caso sí está recibiendo el rey un poquito de ayuda porque él está disparando a un león por un lado. Y mientras eso ocurre, este otro león está tratando de atacar el carro. Y ahí es ahí, solo ahí, que estos dos guardaespaldas están deteniendo al león con lanzas, ¿no? ¿No? Están, por así decir, tratando de ahuyentarlo nada más para que el rey inmediatamente se encargue de él, pero tratando de dejar que el rey haga todo el trabajo solito. Bien, bueno, nosotros podemos ver acá justamente que a lo lejos, de lejos, está un guerrero, ¿no? De lejos, supervisando esto, ¿no? Y no está entrando en acción, ¿no? No está entrando en acción todavía, ¿no? Está dejando que el rey realmente demuestre ante su pueblo que él solito es capaz de hacer semejantes proezas. Bien, bueno, notamos igualmente acá la representación tanto del carro de guerra, fíjense esa gran calidad en la representación del carro, esas ruedas tan dinámicas, el salto del león, ¿no? Que está atacando al carro. Todo realmente muestra un tremendo dominio de la escultura, de la proporción y distribución espacial. Aquí vemos un león moribundo que tiene probablemente perforado un pulmón y por eso está escupiendo sangre, ¿no? Está ahogándose en su propia sangre y ya no puede luchar, ¿no? Y tenemos acá un león muerto, ¿ya? Finalmente ha muerto, está echado, ¿no? Con la panza arriba y con dos flechas probablemente clavadas cerca del corazón, ¿bien? Y se nota también en la expresión de su rostro, ¿no? Que ya no va a luchar, fíjense cómo está con la boca abierta y la lengua saliendo, ¿no? Que muestra que ya está completamente fuera de combate. Bien, pasemos ahora a ver la siguiente imagen. Una vez que ha terminado la cacería, se llevan los leones como botín, digamos, por parte de los guerreros, acompañando al rey, que hace una libación a uno de sus dioses, ¿no? Es decir, perdón, está echando un líquido, quién sabe, tal vez vino, encima de las cabezas de los leones, ofreciéndoselas a uno de sus dioses. Está también llevando el arco, el arco que ha usado durante la cacería, ¿no? Mientras acá hay un par de sirvientes que están eh, haciendo loas de alabanza, probablemente con palmas, en honor del rey, y detrás están las tropas del ejército escoltando al monarca. Entonces, toda esta cacería es ofrecida ceremonialmente en un lugar que probablemente ustedes no se imaginan. Bien, es algo que ha sido considerada una de las maravillas de la antigüedad, ¿no? Una de las 7 maravillas de la antigüedad, y que era el lugar en donde se hacía esta última ceremonia después de la cacería de los leones. Bien, esa es la imagen que nosotros tenemos de, bueno, lastimosamente no se nota mucho, pero voy a explicarla con cuidado y con detalle para que se entienda bien. Corresponde a lo que antiguamente se llamaban los jardines colgantes de Babilonia.
Bien, que en realidad tendríamos que decir que estaban en Nínive y tendríamos que llamarlos los jardines colgantes de Nínive. ¿Qué era? Bueno, les recuerdo que en Mesopotamia era un territorio plano, sin cerros, sin montañas. Entonces, y además sin árboles, ¿no? Bien, entonces lo que se construyó en la capital fue una montaña artificial y se la cubrió de árboles. Y obviamente el ser una montaña por un lado y tener los árboles era toda una atracción. Bien, bueno, entonces vamos a explicar un poco más. Ya hemos dicho que estos jardines colgantes estaban en Nínive. Nosotros reconocemos ya, me imagino, aquí al costado, ustedes han distinguido ya a los guerreros que están cuidando el perímetro de la cacería. La primera fila con escudos y con lanzas y la segunda fila con arqueros listos. Mientras esto está pasando, entonces nosotros vemos que algunas, bueno, esos son los jardines colgantes, primero, ¿no? He marcado con rojo el perímetro del cerro, digamos, artificial. Ustedes notarán, por ejemplo, algunos árboles muy claramente visibles, por lo menos en la parte izquierda, pero se los ve también al otro lado. Están encima de los jardines colgantes, ¿no? Y aquí se puede ver más árboles, ¿no? O sea, todo el jardín estaba prácticamente lleno de grandes árboles. Bien. Luego nosotros apreciamos que hay gente que está, perdón, antes de ver la gente. Encima de los jardines colgantes hay un templo. ¿No? Es el templo donde el rey llevaba a los leones ya muertos y ofrecía eso a los dioses, ¿no? Inclusive, aunque es bien difícil de distinguir, se puede ver ahí al rey en su carreta corriendo con un león tratando de atacarle, ¿no? Para mostrar que es ahí donde tenía lugar la ceremonia de agradecimiento a los dioses. Bien, bueno, entonces, ¿qué ocurre ya en la ceremonia propiamente dicha? Perdón, durante la cacería, ¿no? Algunas personas se asustan con los leones que se acercan mucho al perímetro, ¿no? Y obviamente, incluso en nuestros días, aunque tuvieran, digamos, escopetas esas personas que están ahí, si un león se acercara corriendo y quisiera saltar al otro lado, yo creo que pocas personas tendrían la sangre fría de quedarse a ver el espectáculo sin escapar como están haciendo las personas que están encerradas en los círculos, ya sea arriba o abajo. Bien, entonces nosotros vemos por acá, por ejemplo, cómo estas personas están alejándose, ¿no? Rumbo a los jardines colgantes. Aquí se puede ver cómo estas otras y están corriendo cerca de los árboles e inclusive podríamos ver que hay algunas que ya están trepándose a los árboles, o sea, no solamente ha bastado alejarse del cuadrado, digamos, de la cacería, sino que tienen tanto miedo que han subido a los jardines colgantes, e inclusive tienen tanto miedo que se están subiendo incluso a los árboles por si algún león llegara hasta los jardines, ¿no? Bien, entonces, obviamente, esta cacería con varios leones sí tendría que provocar miedo, inclusive en el rey, pero el rey ser capaz de controlar ese miedo. Entonces, hacemos un breve paréntesis para explicar que una persona valiente no es una que no tiene miedo, es una persona que tiene miedo, pero es capaz de controlar ese miedo, porque el miedo es una emoción humana básica y todos lo sentimos en las circunstancias que lo ameriten. Bien, bueno, entonces, fíjense cómo gracias a esta maravillosa obra de arte nosotros podemos conocer ahora que esos famosos jardines colgantes estaban en Nínive. Hay otras fuentes que lo corroboran. Bien, nosotros vemos acá un dibujo hecho por los mismos asirios, también en el mismo palacio de donde hemos tomado los altos relieves que estamos analizando. Y ahí se puede ver, por ejemplo, con un poquito más de detalle, cómo eran los jardines colgantes. Fíjense los grandes árboles, les he dicho que en Mesopotamia había árboles, que estaban encima de grandes plataformas, ¿no? Sostenidas por arcos. Se puede ver que se llevaba el agua a través de canales, ¿no? Bien, rumbo a los jardines, bien, y que junto a los canales también crecían árboles, y les he dicho que en la cima de los jardines había un templo, aquí justamente se puede ver el templo,
¿no? Se pueden ver detalles del templo que probablemente tenía una forma cuadrada, ¿no? Y que además tenía dos pilastras intermedias en medio de los pilares principales que estaban ubicados en las esquinas. Bien, bueno. Y en otro dibujo también, bueno, este es un dibujo hecho por investigadores, ¿ya? Y por último, en este otro dibujo también hecho, este es más antiguo, ¿no? También hecho por investigadores, se puede también apreciar cómo eran los jardines colgantes con los árboles en la colina artificial, ¿no? Se puede ver que en la cima de la colina había un templo y aquí se puede ver el detalle de cómo era el templo. Igualmente, en forma al parecer cuadrada con estas pilastras intermedias y los pilares principales en las esquinas. Bien, bueno, así sabemos que sí existieron esos jardines colgantes en Nínive. Bien, bueno, entonces ya hemos visto una maravillosa obra de arte, pasaremos a ver la siguiente, que corresponde a Babilonia. La ciudad de Babilonia tenía un gran sigurat, tenía hermosos palacios, fíjense esta reconstrucción del siglo XIX, con gran colorido. Pero nosotros nos vamos a centrar en una partecita de las murallas de la ciudad, la puerta de Ishtar. Bien, sucede que esta era la puerta principal de la ciudad y, bueno, estaba sumamente defendida para que si algún ejército enemigo llegara hasta ella, la tuviera realmente muy difícil para tratar de conquistar la ciudad. Nosotros podemos ver las formas defensivas que tenía, era una rampa al ingreso, ¿no? Una gran rampa, que alrededor tenía hartas torres, así que si venía un enemigo atacando, tenía que pasar por acá y de cada una de las torres iba a sufrir un tremendo ataque, ¿no? De cada una de estas torres. Y obviamente, ¿qué tenía que hacer el enemigo? Tratar de conquistar una por una. Así que si atacaba esta de acá, desde esta le podían atacar. Tenía que bajar y venir y atacar y escalar esta otra para poder conquistar. Y si quería pasar a la siguiente, nuevamente bajar, a escalar y volver a atacar. En el transcurso de eso, desde las otras torres podían atacarles a gusto y placer. Bien. Bueno, una vez que lograban avanzar por todo este camino plagado de obstáculos, se encontraban con dos torres más grandes que inclusive permitían atacar desde lejos a las otras torrecitas chiquititas en caso de que hubieran sido conquistadas por el enemigo. Bueno, suponiendo que inclusive eso lograban atacar los enemigos, inmediatamente se enfrentaban a otras murallas más altas desde donde iban a continuar atacándoles una y otra vez. Entonces se dan cuenta que era realmente difícil tratar de llegar hasta la puerta de la ciudad y conquistar el territorio. Bien, bueno, pasaremos a ver ahora un poco más en detalle la puerta de Ishtar. Bien, aquí tenemos una reconstrucción en 3D, una axonometría que nos muestra un poco mejor todo el recorrido que tenían que realizarse, bien, todo este recorrido, ¿no? Y se llegaba a las tremendas puertas, ¿no? Esta que está en azul es la gran puerta de Ishtar, ¿no? Fíjense cómo estaba muy bien decorada, vamos a ver la decoración un poco más adelante, pero que tenía un fin militar, bueno, que está muy evidente. Fíjense la cantidad de murallas que rodeaban la ciudad. Tenemos una primera muralla, una segunda muralla, una tercera y la más grande, la cuarta muralla, ¿no? Y obviamente, siempre con un fin militar. Si el enemigo inclusive se metía hasta acá, tenía todavía la ciudad forma de defenderse de estas torres, e inclusive si lograba entrar hasta aquí adentro, en este gran patio, se realizaba la última gran defensa de la puerta. Bien, es decir, realmente, militarmente hablando, era un gran logro, extraordinaria forma de defenderse. Bien, bueno, pasaremos ahora a ver el recorrido. Ahí está la maquetita de la puerta de Ishtar. Estaba forrada de azulejos vidriados, de tal forma que era una maravilla digna de verse. Y obviamente enorme. Y imaginen ustedes, retrocederemos la imagen, cuando la gente llegaba a Babilonia,
veía esas tremendas fortificaciones y al final esa gigantesca y maravillosa y reluciente puerta azul a través de la cual se ingresaba a la ciudad. Y además ustedes noten, por favor, que en la base de las murallas también hay adornos de azulejos que acompañan todo el recorrido. Bien, bueno, continuaremos ahora nuestro recorrido hacia la puerta de Ishtar. Bien, Ishtar por si acaso es el nombre de una diosa. Bien, ahí tenemos la foto de la puerta de Ishtar. Es así como luce hoy en día. Se encuentra en el Museo de Pérgamo, en Alemania. Y esos son los azulejos originales de la puerta de Ishtar. Notarán ustedes que solamente es el primer cuerpo, es decir, corresponde solamente a esta primera parte de la puerta. Y nosotros sabemos que detrás de esta primera puerta existía una segunda mucho más grande que, bueno, lastimosamente no está en ningún museo al momento. Bien, pero obviamente si regresamos a la imagen de la verdadera puerta, fíjense ustedes qué calidad. Realmente incluso en el siglo XXI uno ve esa puerta y uno no queda indiferente. Imagínense hace milenios, ¿no? Y los animales que se pueden apreciar ahí están construidos en alto relieve, tienen volumen, sobresalen, ¿no?, del plano tan bellamente trabajado de la puerta. Bien, pasemos a verlo ahora en la siguiente imagen. Aquí tenemos el recorrido ceremonial, lo que estaba en la base del largo recorrido, ¿no?, a los pies de la muralla, ¿no?, y de las torres. Nosotros vemos cómo están ahí los leones, en este caso, ¿se acuerdan? Los leones les encantaban a los asirios y a los babilonios, ¿no? Fíjense cómo sobresalen, tienen volumen, se destacan por encima del plano. Y fíjense el gran tamaño de esto, ¿no? Y en esa época, los azulejos que están componiendo todo este recorrido eran realmente una maravilla, porque lo que se conocía era el adobe y el ladrillo, pero esto estaba a otro nivel. Y todo ese recorrido para llegar a esa enorme puerta era algo que realmente dejaba a las personas boquiabiertas al momento de ingresar a la ciudad de Babilonia, ¿no? Bien, bueno, entonces, de esta manera nosotros hemos mostrado algo del arte de Mesopotamia con 2 obras maestras de arte. Y les agradezco mucho su atención. Les invito a visitar mi portal académico, donde hay varios artículos de investigación ya publicados, y seguir visitando mi canal de YouTube. Muchas gracias por su atención.